Job capítulo 16. En el capítulo 16 y 17 de este libro de Job, que estamos cada domingo abriendo y leyendo, estudiando y enseñando expositivamente, encontramos tres peticiones de Job. En el capítulo 16, del 1 al 14, Job le pide a Dios que sus amigos tengan un poco de comprensión. La segunda petición se encuentra en los versículos 15 al 22 del capítulo 16 también, donde Dios le concede a Job que pueda él pedirle justicia. Job quiere ser vindicado. Job quiere que sus amigos puedan comprender que realmente su situación no es por el pecado, que él ama a Dios con todo su corazón y que Dios le defienda. Y finalmente, en el capítulo 17, del 1 al 16, Job le pide, en tercer lugar a Dios, que termine su vida para dejar de sufrir. Ya no quiere Job seguir viviendo, sin embargo, vamos a ver, no intenta nunca quitarse la vida. Desea morir, mas él no va a tomar su vida en sus propias manos. Le ruega y le pide a Dios, Señor, llévame, ya no soporto amanecer y seguir sufriendo. Veamos cada pregunta y cada respuesta de Dios en esta mañana. En el capítulo 16 respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Aquí encontramos que los amigos de Job todavía, en este momento, no se acaban de identificar en el dolor, ni en la agonía, ni en la perplejidad que azotaba el corazón y la mente de Job. ¿No es acaso suficiente que una persona sufra para que también esa persona pueda racionalizar y comprender por qué está sufriendo? Esto es una de las lecciones que en esta mañana vamos a aprender. Porque tenemos que comprender que una persona que sufre, una persona que ha atravesado un accidente o la muerte de un pariente, la enfermedad de alguna persona, no está en una capacidad, cualquier persona sufriendo, no está en la capacidad de entender perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, si cualquier persona que está sufriendo, tú te acercas a ella y en lugar de preguntarte por qué está su corazón así, oyes solamente sus palabras, nunca estarás calificada para poder ser un consolador ni tampoco su consejero. Necesitamos, en lugar de oír las palabras, aprender a escuchar el corazón de la gente. No podemos tener actitudes duras ni tampoco falta de misericordia cuando alguien está sufriendo para llegar y rematarlo y clavarlo con más clavos todavía. Así que estos amigos de Job no siguen ellos todavía en el camino de la misericordia, sino que insisten en que Job es culpable. Job les llama consoladores molestos. Y como dice el dicho, con amiguitos como estos, ¿quién quiere tener enemigos? ¿Verdad? Job les asegura que si ellos estuvieran en sus zapatos, le tratarían con más misericordia y en lugar de tanta palabrería, les darían palabras de ánimo. Escucharían a su corazón y él les trataría de ayudar con sus cargas. Dice el versículo 4 y 5, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Aquí encontramos la nobleza de un corazón muy grande. ¿Cómo es posible que este hombre esté siendo crucificado por esas personas y él les diga, si yo estuviera en su lugar y si estuvieran ustedes en mis zapatos, me comprenderían, y si yo estuviera en su lugar, yo los consolaría a ustedes y les daría palabras de ánimo? Este corazón, este espíritu es algo inevitable en todos los siervos y las siervas de Dios. Cuando el apóstol Pablo lo azotaron y lo arrastraron en Tesalónica, llegaron todos los hermanos, pobrecito, venden sus heridas, mire, métalo a la Cruz Roja durante 15 días, que no vaya a ningún lado a predicar porque con esto ya escarmentó. Y Pablo se levanta y les dice, ¿qué están haciendo conmigo tratando de amedrentarme?
¿Qué no saben ustedes que he sido puesto como apóstol de Jesucristo para enfrentar esto y aún mucho más? Porque no solamente, dice Pablo, estoy dispuesto a que me maltraten, sino a dar mi vida por la causa de Jesucristo. Así pues en nosotros tiene que existir este mismo espíritu, de que podemos estar sufriendo y no podemos jamás autocompadecernos. La autolástima es del infierno. La autocompasión y la autolástima, pobrecita de mí, cómo sufro, nadie me quiere, nadie me comprende, etcétera, etcétera, estoy tan abandonada. Inmediatamente te entra la depresión, viene la desilusión, viene el rencor y acabas amargada. Acabas amargado. No puedes jamás arrinconarte ni ponerte en una posición donde comienzas a poner tus ojos en ti y a decir que nadie te quiere, porque en ese momento te hundes y nadie te puede sacar de ese pozo de la desesperación. Sin embargo, hablara o quedara callado, Job sabía muy bien que aún seguía sufriendo. Dice el versículo 6, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. A continuación, Job comienza a narrarles a los amigos cómo se siente en su corazón. Y Job llega a expresar en este capítulo que él ve a Dios como a un enemigo que le está atacando constantemente. Dice el versículo 9, su furor me despedazó, me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí me aguzó sus ojos, mi enemigo. Job le llama a Dios aquí su enemigo. ¿Cuántos de nosotros, seamos sinceros, en momentos de crisis, de abandono, de desilusión, sobre todo cuando racionalmente no entendemos qué está pasando, es el momento en que salen de nuestra boca palabras de amargura, palabras de desdicha, palabras de las cuales nos vamos a lamentar algún día después? Pero en ese momento de sufrimiento y de dolor, muchas veces, aunque no lo digas, en tu corazón te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste lo que estás permitiendo? Si alguien dice en esta mañana que jamás ha hecho esto, ni ha sentido esto, entonces eres un querubín y no un ser humano. Pero la Biblia nos muestra de una forma abierta y sin tapujos y sin tabúes que el corazón humano, arrinconado, asediado, presionado y colocado en un lugar de sufrimiento, es cuando Dios prueba lo que existe en el corazón. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, el Espíritu Santo nos explica este sentir del ser humano y la forma como Dios trata con él. Dice Deuteronomio 8, del 2 al 4, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lo primero que observamos aquí es que Dios quiere que nos acordemos de los sufrimientos pasados en los cuales Él nos libró. Acuérdate, durante todo ese tiempo en el desierto, no tenías a tu compadre gobernador, no tenías trabajo, no tenías relaciones, no tenías mercado, no tenías comida, no tenías zapatos, estabas en un lugar inhóspito, en un lugar salvaje, en un lugar hostil, y ahí en ese desierto yo tenía que enseñarles a ustedes que no hay nada en este mundo que sea suficiente más que mi poder. No hay nada en esta vida que necesitemos más que a Dios, porque si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y si no tenemos nada y tenemos a Dios, lo tenemos todo, vuelvo a repetir. Pero tú puedes estar rodeado, no en un desierto, sin estar en Egipto, en el mundo, comiendo cebollas y cilantros, caviar y pollo y pato al horno, y tener un buen trabajo y tener dinero. Y si no tienes a Dios, eres una persona que existes no como un ser humano, sino como un animal. Porque aunque tengas todo, no tienes la razón y el propósito de tu existencia. Pero es importante que nosotros entendamos las razones por las cuales Dios
le quite el trabajo a alguien. Dios permite la enfermedad de alguien. Dios permite que tu esposa te deje, o tu esposo te deje, o se caiga tu casa, o pierdas un familiar. La Biblia dice, en el desierto Dios nos prueba. Dios nos aflige, Él es el que nos aflige. Y en otro pasaje la Biblia dice, Dios no aflige a nadie sin necesidad. Cuando somos afligidos es porque es necesaria la aflicción. Ayer les decía antier en Cuernavaca en la conferencia que no podemos los padres evitarles el dolor a los hijos. Los padres tenemos un instinto emocional sentimental que es contrario a la palabra de Dios. No querer que nuestros hijos sufran, no querer que el niño sufra. Pepito lo agarran en el mercado robando y la cajera le dice, señora, agarró su paleta a un niño. Y viene la mamá, no es cierto, mi Pepito es un angelito. Y en lugar de que le digas al niño, a ver, ven para acá, a ver, cajera, párele, escúlquele las bolsas y le saque la paleta. Y el niño necesita ser avergonzado enfrente de la cajera. Necesita entender que va a tener que pagar lo que se ha robado y entender que la conducta tiene consecuencias. Nuestra conducta tiene consecuencias para bien o para mal. Pero si al niño se le protege porque ahí no quiero que le vayan a pegar y que no le vaya a pasar esto, entonces estamos deteniendo el castigo. Y el que detiene el castigo, ¿qué dice la Biblia? A su hijo lo odia. Ay, a mi hijo lo agarraron robando y que lo voy a ir a sacar de la cárcel. Deja que tu hijo sufra un ratito. Permitamos que nuestros hijos tengan ciertas dosis de dolor. Lo necesitan. La aflicción y el dolor purifica. Pero cuando tratamos de evitarles el dolor y no, que nos lleven a la cárcel, que déjalo 3 días ahí en la delegación, le haría muy bien, fíjate. Déjalo 2 o 3 días en el hospital, déjalo 2 o 3 días en un lugar oscuro, déjalo que sufra un ratito y después ya vas y lo consuelas. Pero no tratemos de creer que por evitar el dolor van ellos a ser más felices, porque Dios nos dice lo contrario. El mismo Dios que está en el cielo, a nosotros, sus hijos, permite que tengamos dolor, que suframos aflicción, que suframos adversidades. ¿Por qué? Porque nos está purificando. Esa es la lección de las más grandes que hay en el libro de Job, que a través de la aflicción somos purificados. Dice la Biblia en Hebreos 5 que el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo de Dios. Entonces, el dolor es una de las escuelas más grandes que Dios usa. Cuando un niño mete la mano a la lumbre, si no tuviera las terminaciones nerviosas que le hicieran quitar la mano, se quemaría la mano. Pero el momento en que él saca la mano, el que él siente el calor, quita la mano. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede volver a meter las manos al fuego, porque si las mete se quema. ¿Qué fue lo que le enseñó esa lección? El dolor. Cuando alguien choca y va a 80 kilómetros en periférico borracho y mata a alguien o lo mete en la cárcel durante 2 o 3 años, ¿cuál es el propósito del castigo tan grande que vas a recibir que no puedes atreverte a volver a subirte a un carro con aliento alcohólico? Ahora, dice la Biblia que si después de las lecciones de la vida nosotros insistimos en seguirnos portando y seguirnos conduciendo irresponsablemente, el que endurece la cerviz después que se le da la medicina, ya no habrá medicina para él. Ya no hay nada que Dios pueda hacer por tu vida más que el juicio que cae sobre tu vida a través del dolor. Job comienza a pedirle a Dios en el versículo 15 al 22 que lo vindique. Le dice a Dios primero que por favor le comprendan sus amigos porque no le quieren comprender. Y en segundo lugar, del 15 al 22, le pide a Dios que por favor le haga justicia, a pesar de todas las acusaciones de sus amigos. Job sabía que él no había pecado y que tampoco Dios había dejado de oír sus oraciones. Dice Job 16, versículo 17, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Ahora Job se encuentra en un dilema. El dilema que todos los grandes dramaturgos, los escritores y los filósofos han tratado de poder solucionar. ¿Ser o no ser? He aquí el dilema. He aquí el problema. He aquí la encrucijada. ¿Qué es más levantado o qué es más excelso o qué es más altruista para el ser humano? ¿Vivir o dejar de existir? ¿Qué es lo que puedo hacer en la vida?
Si sigo viviendo, voy a tener que seguir enfrentando sufrimientos, matrimonio, después sufrimientos, hijos, sufrimientos con los nietos, sufrimientos con los bisnietos, sufrimientos, con dinero, sufrimientos, sin dinero, sufrimientos. Todo este valle de sombras y de muerte, amados hermanos, es una vida de sufrimientos. Las personas que caminan por este valle de sombras y de muerte tienen que entender en su corazón y en su mente que la vida es dura, que la vida es algo por lo cual tenemos que luchar, que los obstáculos y los problemas que se nos enfrentan son una oportunidad de superarnos, no negativamente de aislarnos y retirarnos y decir, ya no peleo. Todo lo contrario, el toro se crece al castigo. Cuando los toros, hemos puesto este ejemplo, son soltados en los ruedos, ahí en las plazas de toros, ustedes saben que el toro tiene 3 etapas. Primero está en los toriles, nadie lo ve, es el público, son unos cajones, y de ahí lo pasan a otro toril donde lo entorilan, y queda un toro por cajón. Antes estaban todos en el corral, y están en un corral chiquitito para que comiencen entre ellos a ciscarse y comiencen a ponerse de mal humor. Los encajonan, y entonces en esos toriles un señor con una lanza les mete un listón y les clava el listón de la ganadería a la que pertenecen. Por ejemplo, son pastegé, pues ya tiene el color de rosa. El toro, al sentir aquí el aguijón, que es un aguijón que le dejan aquí en la cerviz, le abren la puerta del ruedo y sale el toro con la cabeza levantada, orgulloso, fuerte, y comienza a cornear todo lo que pueda a su alrededor. Por aquí el torero desde lejos comienza a ver cómo los peones y los otros toreros comienzan a tirar el capotazo a ver cómo embiste. Y cuando el torero comienza a saber cómo embiste, vienen 3 pares de ¿qué cosa? De banderillas, unos rejones de este tamaño. ¿Cuál es el propósito de las banderillas? Para que cuando el torero tenga la muleta y venga la faena, el toro baje la cabeza. Y las banderillas, el dolor que le producen en la cerviz al toro, hacen que agache y que pueda enfrentar o embestir la muleta, y para que el torero no pueda ser corneado. Pero si el toro, después de las 3 banderillas, sigue levantando la cabeza y le avientan al caballo con el rejón, y el que está en el caballo le comienza a clavar otra varilla con otro rejón de este tamaño, y el toro sigue insistiendo, ¿saben ustedes lo que pasa? La gente se da cuenta alrededor de la plaza de un fenómeno, que ese toro particularmente tiene casta, así le llaman, y comienzan todos a sacar pañuelos blancos. Y cuando toda la plaza se llena de pañuelos blancos, la autoridad de la plaza comienza a examinar si el 80% de la gente tiene el pañuelo blanco, le perdonan la vida al toro, lo regresan a los toriles y lo mantienen vivo como garañón para poder seguir procreando toritos con casta. Esta es una lección que tenemos de los animales. Nosotros somos lanzados a la vida como los toros. Desde que lanzamos, te banderilla tu abuelita, te banderilla tu suegra, te banderilla tu cuñado, te banderilla tu mamá. En tu trabajo te están esperando mañana con un rejón, y por todos lados nos están poniendo rejones, ¿verdad? Y muchos y caen porque no tienen casta. Dice la Biblia que los valientes arrebatan el reino de Dios. Y el ser humano necesita entender que estamos en una escuela en esta vida. Son 70 años a lo más, los más robustos 80, dice la Biblia, donde vamos a demostrar nuestra casta. ¿Qué cosa vamos a demostrar? ¿Para qué servimos en la otra vida? Todo lo que nosotros hagamos en esta vida está en directa relación a lo que vamos a hacer en el cielo. Y en el cielo dice la Biblia, en Daniel capítulo 7, versículo 27, que vamos a estar sobre un reino, sobre muchos reinos, que va a haber gobernadores, que va a haber siervos, va a haber de todos los tipos y de todos los rangos que hay dentro de los seres humanos. Mucha gente dice, no, con ir al cielo me conformo. No te conformes con llegar al cielo y estar en la último lugar. Confórmate en llegar a ser capitán de las huestes de los ejércitos de Cristo. Pero todo lo va a determinar, mientras estabas en el cuerpo, cómo respondiste a la gracia de Dios y al dolor. ¿Escuchaste? ¿Cómo respondiste a la depresión? ¿Cómo respondiste cuando te banderillaron?
¿Cómo respondiste cuando te criticaron, cuando te despreciaron, cuando te abofetearon, cuando te pusieron clavos en las manos, cuando te pusieron clavos en los pies, cuando te exhibieron entre el cielo y la tierra, y cuando ahí en tu cama en el hospital te comenzaron a aventar escupitajos? ¿Cómo respondiste? Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Así respondió el Hijo de Dios. Y ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Para que entendamos que somos más que vencedores y que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. No te desanimes, no te desilusiones, no te entristezcas demasiado, no te abandones. Hay victoria, mañana hay un nuevo amanecer, hay una nueva esperanza, Dios te puede volver a restaurar. Mientras vivas, recuerda, mientras vivas, Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Pero hay algo que requiere que Dios nos pida a nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide Dios desde el cielo? Dos cosas. Se las pidió a Moisés, se las pidió a Josué, se las pidió a Abraham y nos las pide a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Es todo lo que nos pide Dios. Que en nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros hacer, ya tenemos espíritu, tenemos las sagradas escrituras y tenemos su poder. Ahora, nosotros tenemos una parte y lo que a nosotros nos corresponde es esforzarnos. O sea, cuando nos quitamos de caídos, me levanto y trabajo y me voy a levantar y me voy a reponer y me voy a mejorar y me voy a superar y no me voy a quedar caído ni tendido en el suelo. Y además, voy a ser valiente. No le voy a tener miedo ni a mi suegra. No le voy a tener miedo ni a mi jefe en mi trabajo. No le voy a tener miedo ni a los católicos, ni a los protestantes, ni a los masones, ni aunque un ejército se levante y me rodee, no tendré miedo. Jehová es mi fortaleza, mi luz y mi salvación. Job le pide a Dios: Señor, llévame. Ya me levanto y todo el día, desde los dedos gordos del pie hasta la punta de mi coronilla, dolor. Dice Job, a las 4 de la mañana, comienzo a ver que van a ser las 5 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿Y para qué voy a abrir los ojos? Para seguir sufriendo. Muchos dicen, no quiero despertarme porque me está esperando el smog y el ozono. Ya, chale, ya México, ya. Y se autocompadecen, se entristecen y se deprimen. Y Job lo estaba esperando, un sufrimiento total, físico, moral, sus hijos muertos, sus cuentas en el banco totalmente hechas pedazos, sus vacas, sus camellos, sus petrobonos, dólares, todo lo que tenía, nada estaba más que la esposa que lo seguía atornillando. Y 3 amigos, que para qué quiere un enemigo con esos 3 amigos. Vean ustedes la situación que la Biblia nos describe de sus diferentes caracteres. Hermanos, ¿con qué propósito? Para que nosotros los tengamos como ejemplo. Miren ustedes lo que dice Santiago en su capítulo 5 respecto a Job y al ejemplo que nos deja en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 5 de Santiago, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de qué cosa. Tomemos como ejemplo, miren, abran sus oídos, tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La Biblia dice, dichosos los que sufren. ¿Cómo es posible eso? Si yo creía que los felices eran los que no estaban enfermos y los que estaban sanos y los que gozaban de todo. La Biblia dice, dichosos los que sufren. ¿Por qué? Porque los que sufren, escucha esto, los que sufren conforme al propósito de Dios son bienaventurados. Pero los que sufren por sus pecados, desdichados sean. No puede nadie en la cárcel decir, ¿verdad? Pues estoy en las Islas Marías y soy feliz y dichoso. No, tú estás sufriendo en las Islas Marías porque fuiste un criminal. Aquí está hablando los que sufren por causa de la voluntad y del propósito de Dios. Dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Hermanos, dice la Biblia, aquí tenemos ahorita a Job, delante de nuestros ojos, sufriendo, pero Dios está viendo el futuro, lo que le va a bendecir después. Aquí tenemos a Cristo en la cruz. Nadie quisiera estar con Cristo en el Calvario, y con los clavos, y con Herodes, y los escupitajos, y las burlas, y el desprecio. Pero Dios no está en el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Dios no está limitado por el día y la noche, sino que el Dios es el Dios del presente, y el Dios del cielo no ve el sufrimiento, ve lo que viene después, que lo que se sufre no tiene comparación con lo que viene. Cuando Dios permitió que Job atravesara un año, fue un año el que sufrió Job, 12 meses, cuando Job atravesó estos 12 meses y pasó graduado con 10 y con palomitas, las bendiciones que vinieron a Job ni siquiera le hicieron recordar el año de sufrimientos. Si tú atraviesas tu sufrimiento con valor y no te desmoronas, y te levantas y te fortaleces, y por la fe estás firme, y por la fe crees que hay mejores días, y por la fe vives en esperanza, y por la fe no abandonas la santidad, porque lo que el sufrimiento nos hace es impulsarnos a pecar muchas veces. Ya mejor me voy a dedicar a ver, pásame una botella, mejor pásame la mota, pásame mejor un pericazo, no, o otra mujer, ya mi esposa, me voy con otra mujer. No y no. Somos santos delante de Dios. Tenemos que permanecer firmes, parados en el fundamento que es Jesucristo, como árboles, extrayendo en la palabra la fuerza diaria para vivir y esperando que Dios nos renueve nuestras fuerzas. Y si hacemos eso, al pasar la prueba y al atravesar la nube negra, vemos el horizonte y ahí decimos, Dios es misericordioso y compasivo. Me sacó del valle de sombras y de muerte. Y en ese momento estamos calificados para ayudar a los demás. Mientras tú no pases la prueba de la consolación, jamás podremos atravesar la prueba de ser calificados como obreros con Dios. Acabamos en 2 Corintios capítulo 1, donde Dios nos explica esta verdad espiritual. 2 Corintios 1, del 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En otras palabras, el Padre es el progenitor de algo. El Padre es de donde viene algo que yo pueda tener. Si yo soy hijo, mi Padre le heredé el color de ojos, su piel, el pelo, etcétera, etcétera, porque tengo mi Padre, y ahí vengo. Y la misericordia y la consolación no viene de ninguna escuela, nadie la puede enseñar, viene de Dios. Si hay alguien aquí que sea misericordioso y que sea una persona que consuela a los demás, es porque el Padre está usando a esa persona en su corazón, porque Él es el Padre de misericordias y de la consolación. Versículo 4, el cual nos consuela. En todas nuestras tribulaciones no hay un problema que estés atravesando en este momento que Dios no quiera consolarte. Pero hay un problema, hay personas que no quieren ser consoladas. Hay personas que dicen, no quiero saber de eso, y prefieren sufrir ellas mismas sin consuelo y convertirse en personas amargadas porque rechazaron la consolación de Dios. Pero si tú en esta mañana le pides a Dios, Señor, ya no aguanto mi vida, no quiero este problema yo sola, no lo puedo llevar yo solo, ayúdame, en esa mañana vas a experimentar el consuelo de Dios, porque la Biblia dice, nos consuela en todas nuestras aflicciones. Vean ustedes para qué nos consuela Dios, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Si yo no puedo consolar a doña Panchita, o no puedo consolar a mi mamá, simplemente es porque yo no he sido consolado antes de su dolor. ¿Ven ustedes por qué el sufrimiento es bueno muchas veces? Tú no puedes llegar con Panchita y decirle, Panchita, entiendo lo que estás sufriendo porque yo lo sufrí. Pero si tú no has sufrido eso, no se lo puedes decir. Pero cuando has pasado lo que Panchita sufrió, cuando has ido de aquí a Acapulco por la autopista del Sol, me puedes decir, mira, te vas a encontrar aquí, y al Punyeca sigue esto, vas a encontrar 2 puentes, vas a encontrar tantas casetas, porque ya pasó ese hermano por ese camino.
Pero si nadie ha ido por la autopista del Sol, nadie me puede decir lo que voy a encontrar en la autopista del Sol. Dios nos manda a muchos de nosotros adelante a sufrir antes que los demás, para que cuando pasemos el puente, les digamos a los que nos siguen, ármense de valor, vale la pena pasar el río. Porque aunque el agua suba, no te va a ahogar, y aunque queme el fuego, no te va a quemar. El Señor estará contigo. Y dice el Espíritu Santo en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí hay un equilibrio. Dios no aflige a nadie sin consolarlo, porque la persona se hundiría. Sabe que somos polvo, sabe que no aguantamos mucho y sabe que podemos mucho y sabe que podemos renegar de él. Cuando Dios aflige a una persona y la persona entiende esa aflicción, se le entrega a Dios y le enfrenta con valor, viene el equilibrio y el consuelo, y entonces comenzamos a poder, como cuando los alambristas en el circo atraviesan un alambre, tienen que tener una garrocha larguísima. ¿Por qué? Porque se trata de equilibrar esta fuerza con esta fuerza. Mientras mantengan el equilibrio, se mantienen caminando sobre esa cuerda delgada. Si nosotros caminamos un pedazo de nuestra vida muy estrecho, donde nos caemos, pues te caes sin Cristo. Pero si tú agarras el consuelo de Cristo y comienzas con Cristo a atravesar esa circunstancia difícil, ese hilito delgado que sientes que te vas a caer, Dios te da la compensación para poder sufrir. ¿Saben en qué lo he visto? En los hijos. No hay una familia cristiana que no tenga una oveja negra, pero siempre tienen un buen hijo o una buena hija que les consuela. ¿No es verdad? Y lo hemos visto en familia tras familia tras familia. Yo lo veo en mi familia, en mis familiares, en mi propia vida. Siempre hemos tenido a alguien, ¿verdad?, que nos ha causado problemas, pero imagínense que todos nuestros hijos fueran unos gandallas. Imagínense, nos daríamos un tiro, ¿verdad? Pero hay uno que está ahí contigo, hay uno que te da esperanza, hay uno que dice, Dios mío, gracias por Paquito, porque aunque Pepito está mal, aquí Paquito me ayuda, y mientras Dios te está, ¿qué cosa? En la aflicción de Pepito, te consuela con Paquito. Cuando no tienes trabajo, encuentras el consuelo en que tienes una familia preciosa, y llegas y no hay comida, no hay frijoles, no hay cereal, pero el consuelo está en que puedes comer legumbres con amor en tu casa. Por un lado estás afligido sin trabajo, por otro lado tienes una familia que vale la pena. ¿De qué te serviría tener un buen trabajo y llegar a tu familia y ser un infierno? En todos lados y en todas las circunstancias, Dios nos consuela, porque Dios es misericordioso y muy compasivo. Recibe en esta mañana la consolación de Dios a tu corazón. Tú que te sientes tan deprimido, con ganas de morir, no te quites la vida. Viene la respuesta, viene la victoria y viene el consuelo de nuestro Señor Jesús. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para consolar y salvar a otros. Y si somos consolados, es para consolar y salvar a otras personas que están sufriendo las aflicciones que nosotros padecimos. Bendito sea, Señor, porque a tu Hijo Jesucristo lo afligiste, no le perdonaste, varón despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuánto sufrió el Señor Jesús? En Getsemaní fue tan intenso su dolor que transpiró sangre. En la cruz abandonado y desechado por sus amigos, sus discípulos y sus familiares. Ante sus enemigos como una oveja, no abrió su boca. Enmudeció
en frente de sus verdugos y solamente salieron de sus labios palabras de perdón, palabras de misericordia, palabras de esperanza, palabras de una nobleza de espíritu que tiene que haber el mismo sentir en nosotros también. Señor, te damos gracias por los que sufren en esta mañana. Te damos gracias por los que están siendo afligidos por causa de su pureza, por causa de su perfección, por causa de que el oro se tiene que purificar en el fuego, para que nuestra fe, más preciosa que el oro, se hallada en gracia y alabanza en la venida de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, consuele los corazones. Dile ahí desde tu lugar a Dios esta mañana: Señor mío y Dios mío, solo tú conoces mi sufrimiento, solo tú conoces mi sentir, solo tú entiendes mi desgracia. Consuélame. Señor, tócame en esta mañana, anímame, fortaléceme, porque quiero seguir viviendo para ti. Quiero vivir para ver tu consuelo y tu bendición y tu recompensa. Y podemos decir todos como David: hubiera yo desmayado desde hace mucho tiempo si no supiera y creyese que veré la bondad de Dios en su propia iglesia. Oh Señor, lo que nos mantiene es creer que vamos a ver días mejores. El sol tiene que brillar con más fuerza y estas nubes oscuras son temporales en nuestra vida, pero sirven para probar nuestro corazón y conocernos también a nosotros mismos. ¿Qué cosas encuentras cuando sufrimos por tu causa? Recibimos tu consuelo esta mañana en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que todo tu pueblo salga bendecido y que todos unánimes sigamos viviendo y luchando para lo único que vale la pena vivir, para aquel que murió y resucitó por nosotros, para nuestro perdón y la vida eterna. Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén.